Nunca sospechas que los lugares que amas te traicionarán. Me llamo John Redwood y soy guarda forestal de ascendencia cherokee, nativa americana. Llevo 12 años trabajando en el Parque Nacional del Gran Cañón, un paisaje impresionante que creía conocer como la palma de mi mano. Sin embargo, los acontecimientos de los últimos 3 meses me han hecho cuestionarme todo lo que creía saber sobre estas tierras ancestrales. Excursionistas y turistas han ido desapareciendo, esfumándose sin dejar rastro. Lo único que conectaba estos incidentes era un único hecho espeluznante. Todos desaparecieron cerca de los laberínticos sistemas de cuevas repartidos por todo el parque. A mi compañera de trabajo, Sarah Whitehawk, y a mí se nos asignó la tarea de investigar estos extraños sucesos. Ambas procedíamos de una larga estirpe de guardas del parque y nuestras familias tenían innumerables historias que giraban en torno al majestuoso cañón, pero ninguna de estas historias nos preparó para lo que acechaba bajo la tierra. Una tarde, mientras el sol proyectaba tonos dorados sobre las paredes del cañón, Sarah y yo tropezamos con una entrada oculta a una de las cuevas. Había algo raro en ella, una energía inquietante que me erizó la piel. De mala gana, nos aventuramos a entrar, armados con nuestras linternas y la determinación inquebrantable de encontrar respuestas. Cuanto más nos adentrábamos, más parecían engullirnos las paredes de piedra caliza. Sentí como si la cueva estuviera viva y su frío aliento me recorriera la espalda. Sarah me agarró del brazo con voz temblorosa. ¿Lo has sentido? Asentí con la cabeza. Era innegable. Algo estaba aquí con nosotros. Cuanto más nos adentrábamos en la oscuridad, más lo percibíamos. Un miedo primitivo se apoderó de nosotros, pero ya no podíamos volver atrás. Teníamos que averiguar la verdad sobre los excursionistas desaparecidos. Al doblar la esquina, el haz de luz de mi linterna iluminó una enorme cámara. El espectáculo que teníamos ante nosotros era inimaginable. Huesos humanos esparcidos por el suelo, los restos de los excursionistas desaparecidos. Un sinfín de preguntas se agolpaban en nuestras mentes, pero la más urgente era, ¿qué podría haber hecho esto? De repente, oímos un gruñido gutural que resonaba en la cueva. Ambos sabíamos que el responsable de esta carnicería estaba cerca. Presas del pánico, corrimos hacia la entrada de la cueva, intentando desesperadamente volver a la superficie, pero ya era demasiado tarde. De las profundidades de la cámara emergió una criatura grotesca cuya horrible forma apenas se distinguía entre las sombras. Se erguía sobre 2 patas monstruosas, con el cuerpo cubierto de escamas que brillaban en la oscuridad. Sus ojos brillaban con un rojo siniestro y su boca estaba llena de dientes afilados como cuchillas que se habían cobrado la vida de tantas almas inocentes. Estábamos atrapados, acorralados por este antiguo horror. Me devané los sesos en busca de alguna leyenda cherokee que pudiera arrojar luz sobre el origen de la criatura, pero no se me ocurrió nada. Esta cosa era más antigua, más siniestra que cualquier historia que mis antepasados se hubieran encontrado. A medida que se acercaba, supe que solo teníamos una opción. Agarré la mano de Sarah y con toda la fuerza que pude reunir, grité, ¡corre! Corrimos a través de las cuevas, con los gruñidos guturales y feroces de la criatura resonando a nuestro alrededor. Era una pesadilla hecha realidad. La bestia era implacable en su persecución. Cuando por fin nos liberamos de las asfixiantes garras de la cueva y salimos a la luz mortecina del día, la criatura soltó un rugido estremecedor que me hizo sentir escalofríos. Sabía que esta vez habíamos escapado, pero también sabía que no era el final. Nuestras vidas y las de todos los que visitaban el Parque Nacional del Gran Cañón habían cambiado para siempre. La antigua criatura que acechaba bajo la superficie seguiría acechándonos, siempre vigilando, esperando a su próxima víctima. Y mientras estoy aquí, contemplando la vasta extensión del cañón,
No puedo evitar la sensación de que la misma tierra que he jurado proteger esconde un oscuro secreto que está lejos de ser desvelado. La historia que acaban de escuchar permanecerá conmigo el resto de mis días. Es una historia que muchos pondrán en duda, pero quienes hayan conocido el terror que se esconde bajo la superficie de la tierra lo entenderán. El Parque Nacional del Gran Cañón puede parecer sereno y hermoso en la superficie, pero en las profundidades de sus cuevas aguarda un horror ancestral. Siempre he sentido una profunda conexión con los vastos y escarpados paisajes del Gran Cañón. Como guardabosques nativo americano de Cherokee, estaba agradecido de tener un trabajo que me permitiera sumergirme en la tierra de mis antepasados para protegerla y preservarla para las generaciones futuras. Mi nombre es Nolan Dos Ríos y durante los últimos 10 años he patrullado estos cañones, manteniendo a salvo tanto la tierra como a sus visitantes. O eso creía. Llevaba años rumoreando sobre la desaparición de excursionistas dentro del parque, pero siempre se atribuía a accidentes, descuidos o simples descuidos, algo que cambió el día que me topé con las antiguas pinturas rupestres. En lo más profundo del cañón, oculto por las sombras y el tiempo, descubrí imágenes de una criatura espeluznante y sin rostro que acechaba entre las rocas, con su forma alargada representada con una intensidad primitiva y escalofriante. Sentí un escalofrío que me recorría la espalda mientras estudiaba las pinturas, cuyo mensaje era a la vez una advertencia y una súplica. No podía evitar la sensación de que algo antiguo y siniestro me observaba desde la oscuridad, esperando el momento oportuno para atacar. Los susurros de mis antepasados resonaban en mis oídos, instándome a profundizar en el misterio de lo perdido. Reunidos alrededor de la hoguera, compartí mis hallazgos con mis compañeros guardabosques. Sarah, una mujer de carácter fuerte con un don para rastrear a Jack, el intrépido líder del grupo que llevaba más de 2 décadas en el servicio de parques, y Luca, el novato, recién llegado y ansioso por demostrar su valía. Mientras hablaba, pude ver cómo la inquietud se instalaba en sus rostros. ¿De verdad crees que hay algún tipo de criatura aquí abajo, Nolan?, preguntó Sarah con el ceño fruncido y la mirada fija en las sombras que había más allá del fuego. No sé lo que es, pero definitivamente hay algo que no está bien, insistí. Creo que tenemos que empezar a patrullar más profundamente en los cañones, a ver si podemos encontrar algún rastro de esta cosa. Jack intercambió una mirada preocupada con Luca antes de asentir. De acuerdo, Nolan, te apoyaremos, pero vamos a actuar con inteligencia, ¿entendido? No sabemos a qué nos enfrentamos. Juntos nos dispusimos a desentrañar el misterio que se ocultaba en las profundidades del Gran Cañón. Pasamos los días buscando minuciosamente en cada cueva y grieta, en cada saliente tostado por el sol y en cada rincón sombrío, en busca de alguna señal de la criatura que rondaba nuestros pensamientos. A medida que los días se convertían en semanas, nuestra determinación dio paso a la frustración y la duda, hasta que una noche fría y sin luna nos encontramos a la entrada de una cueva que nunca habíamos visto, cuyas fauces bostezantes parecían tragarse la luz que se atrevía a entrar. Nos quedamos en el umbral, con la respiración entrecortada y el corazón palpitante, esperando a que alguien diera el primer paso. «Iré yo», dije rompiendo el silencio, y me adentré en la oscuridad. El aire de la cueva era frío y pesado, con un olor pútrido y terroso. Los haces de nuestras linternas parpadeaban sobre las húmedas paredes adornadas con más de las inquietantes imágenes que había encontrado antes. A medida que guiaba a los demás hacia el interior, sentía una creciente sensación de pavor, la sensación de que nos acercábamos al corazón de la pesadilla. Y entonces, en la vasta y resonante cámara de la caverna, los encontramos.
los restos destrozados y sin vida de incontables excursionistas perdidos con la carne arrancada de los huesos por un depredador invisible. Sarah ahogó un grito e incluso la expresión estoica de Jack se desmoronó ante la visión. Entonces, sin previo aviso, la oscuridad pareció cobrar vida con una presencia malévola y retorcida. Un gruñido gutural resonó en la cámara y sentí el inconfundible roce de la muerte cuando la criatura se abalanzó sobre mí. Una oleada de gritos, desesperación e instinto llenó la caverna. Luchamos con todas nuestras fuerzas, pero no fue suficiente. Uno a uno vi cómo mis amigos eran arrastrados hacia las sombras de las que había surgido la criatura, y entonces me encontré solo. Aterrorizado y sin opciones, huí de la caverna y nunca miré atrás. La pesadilla que se desarrolló en las profundidades del Gran Cañón sigue siendo un secreto que me llevaré a la tumba. Lo único que sé es que algo antiguo, algo malévolo, sigue acechando en las sombras de los cañones. Así que si alguna vez te encuentras de excursión en el Gran Cañón, asegúrate de prestar atención a las advertencias de la tierra y a los susurros de tus antepasados, porque no todos los que recorren los senderos del cañón están perdidos. Algunos son devorados por la oscuridad que yace en su interior. La primera vez que oí los susurros que resonaban en el cañón pensé que me estaba volviendo loco. Me llamo John Two Rivers y soy un nativo americano de Cherokee que trabaja como guarda forestal en el Parque Nacional del Gran Cañón. Llevo más de 15 años haciendo este trabajo y creía que conocía estas tierras como la palma de mi mano, pero últimamente los susurros y las extrañas desapariciones me han hecho cuestionarme todo lo que creía saber. Todo empezó con los excursionistas. Venían al parque en grupos ansiosos por explorar la impresionante belleza del Gran Cañón. Salían por los senderos trillados, riendo y haciendo fotos, completamente inconscientes del terror que acechaba en las sombras, y luego simplemente desaparecían. Un día, mientras patrullaba por los senderos, me topé con un campamento abandonado. El fuego estaba frío, las tiendas vacías y la comida a medio comer en los platos. Un escalofrío de terror me recorrió la espalda al darme cuenta de que algo iba muy mal. Con el paso de las semanas, empecé a oír susurros. Al principio pensé que era el susurro del viento entre los árboles o los murmullos lejanos de otros excursionistas. Pero a medida que la voz se hacía más fuerte, se hizo evidente que los susurros no eran humanos. Eran antiguos, de otro mundo y escalofriantemente siniestros. Empecé a investigar las leyendas de mis antepasados cherokees, desesperada por encontrar una explicación a las cosas que había visto y oído. Y fue entonces cuando descubrí la leyenda de la Yeli, una criatura malévola que vive en las profundidades de las cuevas del Gran Cañón. Esta criatura, dice la leyenda, ha rondado las tierras durante incontables generaciones, secuestrando y matando a aquellos que se atreven a aventurarse demasiado cerca de su guarida. Decidido a poner fin al reinado de terror de los Ayeli, recluté a 2 compañeros guardabosques, Joe y Emma, para que me ayudaran a investigar las antiguas cuevas ocultas en las profundidades del cañón. Nos adentramos en el sistema de cuevas armados únicamente con nuestras linternas y la feroz determinación de descubrir la verdad. Cuanto más avanzábamos, más opresiva se volvía la oscuridad y los susurros se hacían más fuertes y amenazadores. «John, no estoy segura de esto», susurró Emma nerviosa. «Quizá deberíamos dar la vuelta». Sabía que estaba asustada, pero yo también lo estaba. «Tenemos que averiguar qué les está pasando a esos excursionistas», respondí, intentando parecer más valiente de lo que me sentía. «No podemos permitir que esto continúe». Cuando nos adentramos en la cueva, nos topamos con una escena que me perseguirá en mis pesadillas el resto de mi vida. Había huesos humanos en el suelo, limpios de carne y roídos por los dientes dentados de los Ayeli.
El aire olía a muerte y podredumbre, y las paredes estaban arañadas y raspadas como por algo desesperado por escapar. En ese momento, supe que habíamos encontrado la guarida de los Ayeli. Nos quedamos inmóviles, aterrorizados, mientras los susurros alcanzaban su punto álgido, y entonces la criatura emergió de las sombras. Su monstruosa forma se alzaba sobre nosotros. Es imposible expresar con palabras el horror de la aparición de Ayeli. Sus ojos ardían con un fuego sobrenatural, y su cuerpo serpentino se deslizaba y enroscaba con una gracia aterradora. Cuando abrió sus enormes mandíbulas, mostrando hileras de afilados dientes, supe que estábamos a punto de convertirnos en sus próximas víctimas. Pero entonces, justo cuando la criatura estaba a punto de atacar, ocurrió algo que no puedo explicar. Una luz cegadora llenó la cueva, y el Ayeli dejó escapar una ballena. Roto y lleno de dolor, se retorció y se agitó antes de retirarse a las sombras con una derrota tan inexplicable como su existencia. Salimos de la cueva maltrechos y sacudidos, pero vivos. Nunca hablamos de lo que vimos con nadie, pero las desapariciones cesaron y los susurros se desvanecieron. Sigo patrullando los senderos del Parque Nacional del Gran Cañón, pero ahora sé que algunos misterios es mejor no perturbarlos. Y a veces en plena noche, cuando el viento silba a través del cañón y la oscuridad aprieta, aún puedo oír los susurros de Ayeli, un escalofriante recordatorio del antiguo mal que aún acecha en las profundidades de la tierra. Siempre supe que había algo profundamente inquietante en la vasta extensión del Gran Cañón. Hay una energía escalofriante, casi sobrenatural, que impregna el aire y te hace sentir como si te observaran 1000 ojos invisibles. Los acontecimientos de los últimos 3 meses me han hecho cuestionarme todo lo que creía saber sobre estas tierras ancestrales. Excursionistas y turistas han ido desapareciendo, esfumándose sin dejar rastro. Lo único que conectaba estos incidentes era un único hecho espeluznante. Todos desaparecieron cerca de los laberínticos sistemas de cuevas repartidos por todo el parque. A mi compañera de trabajo, Sarah Whitehawk, y a mí se nos asignó la tarea de investigar estos extraños sucesos. Ambas procedíamos de una larga estirpe de guardas del parque y nuestras familias tenían innumerables historias que giraban en torno al majestuoso cañón, pero ninguna de estas historias nos preparó para lo que acechaba bajo la tierra. Una tarde, mientras el sol proyectaba tonos dorados sobre las paredes del cañón, Sarah y yo tropezamos con una entrada oculta a una de las cuevas. Había algo raro en ella, una energía inquietante que me erizó la piel. De mala gana, nos aventuramos a entrar, armados con nuestras linternas y la determinación inquebrantable de encontrar respuestas. Cuanto más nos adentrábamos, más parecían engullirnos las paredes de piedra caliza. Sentí como si la cueva estuviera viva y su frío aliento me recorriera la espalda. Sarah me agarró del brazo con voz temblorosa. ¿Lo has sentido? Asentí con la cabeza. Era innegable. Algo estaba aquí con nosotros. Cuanto más nos adentrábamos en la oscuridad, más lo percibíamos. Un miedo primitivo se apoderó de nosotros, pero ya no podíamos volver atrás. Teníamos que averiguar la verdad sobre los excursionistas desaparecidos.
Al doblar la esquina, el haz de luz de mi linterna iluminó una enorme cámara. El espectáculo que teníamos ante nosotros era inimaginable. Huesos humanos esparcidos por el suelo, los restos de los excursionistas desaparecidos. Un sinfín de preguntas se agolpaban en nuestras mentes, pero la más urgente era: ¿qué podría haber hecho esto? De repente, oímos un gruñido gutural que resonaba en la cueva. Ambos sabíamos que el responsable de esta carnicería estaba cerca. Presas del pánico, corrimos hacia la entrada de la cueva, intentando desesperadamente volver a la superficie, pero ya era demasiado tarde. De las profundidades de la cámara emergió una criatura grotesca cuya horrible forma apenas se distinguía entre las sombras. Se erguía sobre dos patas monstruosas, con el cuerpo cubierto de escamas que brillaban en la oscuridad. Sus ojos brillaban con un rojo siniestro y su boca estaba llena de dientes afilados como cuchillas que se habían cobrado la vida de tantas almas inocentes. Estábamos atrapados, acorralados por este antiguo horror. Me devané los sesos en busca de alguna leyenda cherokee que pudiera arrojar luz sobre el origen de la criatura, pero no se me ocurrió nada. Esta cosa era más antigua, más siniestra que cualquier historia que mis antepasados se hubieran encontrado. A medida que se acercaba, supe que solo teníamos una opción. Agarré la mano de Sara y con toda la fuerza que pude reunir, grité: ¡corre! Corrimos a través de las cuevas, con los gruñidos guturales y feroces de la criatura resonando a nuestro alrededor. Era una pesadilla hecha realidad. La bestia era implacable en su persecución. Cuando por fin nos liberamos de las asfixiantes garras de la cueva y salimos a la luz mortecina del día, la criatura soltó un rugido estremecedor que me hizo sentir escalofríos. Sabía que esta vez habíamos escapado, pero también sabía que no era el final. Nuestras vidas y las de todos los que visitaban el Parque Nacional del Gran Cañón habían cambiado para siempre. La antigua criatura que acechaba bajo la superficie seguiría acechándonos, siempre vigilando, esperando a su próxima víctima. Y mientras estoy aquí, contemplando la vasta extensión del cañón, no puedo evitar la sensación de que la misma tierra que he jurado proteger esconde un oscuro secreto que está lejos de ser desvelado. La historia que acaban de escuchar permanecerá conmigo el resto de mis días. Es una historia que muchos pondrán en duda, pero quienes hayan conocido el terror que se esconde bajo la superficie de la tierra lo entenderán. El Parque Nacional del Gran Cañón puede parecer sereno y hermoso en la superficie, pero en las profundidades de sus cuevas aguarda un horror ancestral. Siempre he sentido una profunda conexión con los vastos y escarpados paisajes del Gran Cañón. Como guardabosques nativo americano de Cherokee, estaba agradecido de tener un trabajo que me permitiera sumergirme en la tierra de mis antepasados, para protegerla y preservarla para las generaciones futuras. Mi nombre es Nolan Dos Ríos, y durante los últimos 10 años he patrullado estos cañones, manteniendo a salvo tanto la tierra como a sus visitantes. O eso creía. Llevaba años rumoreando sobre la desaparición de excursionistas dentro del parque, pero siempre se atribuía a accidentes, descuidos o simples descuidos, algo que cambió el día que me topé con las antiguas pinturas rupestres. En lo más profundo del cañón, oculto por las sombras y el tiempo, descubrí imágenes de una criatura espeluznante y sin rostro que acechaba entre las rocas, con su forma alargada representada con una intensidad primitiva y escalofriante. Sentí un escalofrío que me recorría la espalda mientras estudiaba las pinturas, cuyo mensaje era a la vez una advertencia y una súplica. No podía evitar la sensación de que algo antiguo y siniestro me observaba desde la oscuridad, esperando el momento oportuno para atacar. Los susurros de mis antepasados resonaban en mis oídos, instándome a profundizar
en el misterio de lo perdido. Reunidos alrededor de la hoguera, compartí mis hallazgos con mis compañeros guardabosques. Sara, una mujer de carácter fuerte, con un don para rastrear a Jack, el intrépido líder del grupo que llevaba más de 2 décadas en el servicio de parques, y Luca, el novato, recién llegado y ansioso por demostrar su valía. Mientras hablaba, pude ver cómo la inquietud se instalaba en sus rostros. ¿De verdad crees que hay algún tipo de criatura aquí abajo, Nolan?, preguntó Sara con el ceño fruncido y la mirada fija en las sombras que había más allá del fuego. No sé lo que es, pero definitivamente hay algo que no está bien, insistí. Creo que tenemos que empezar a patrullar más profundamente en los cañones, a ver si podemos encontrar algún rastro de esta cosa. Jack intercambió una mirada preocupada con Luca antes de asentir. De acuerdo, Nolan, te apoyaremos, pero vamos a actuar con inteligencia, ¿entendido? No sabemos a qué nos enfrentamos. Juntos nos dispusimos a desentrañar el misterio que se ocultaba en las profundidades del Gran Cañón. Pasamos los días buscando minuciosamente en cada cueva y grieta, en cada saliente tostado por el sol y en cada rincón sombrío, en busca de alguna señal de la criatura que rondaba nuestros pensamientos. A medida que los días se convertían en semanas, nuestra determinación dio paso a la frustración y la duda, hasta que una noche fría y sin luna nos encontramos a la entrada de una cueva que nunca habíamos visto, cuyas fauces bostezantes parecían tragarse la luz que se atrevía a entrar. Nos quedamos en el umbral, con la respiración entrecortada y el corazón palpitante, esperando a que alguien diera el primer paso. «Iré yo», dije rompiendo el silencio, y me adentré en la oscuridad. El aire de la cueva era frío y pesado, con un olor pútrido y terroso. Los haces de nuestras linternas parpadeaban sobre las húmedas paredes adornadas con más de las inquietantes imágenes que había encontrado antes. A medida que guiaba a los demás hacia el interior, sentía una creciente sensación de pavor, la sensación de que nos acercábamos al corazón de la pesadilla. Y entonces, en la vasta y resonante cámara de la caverna, los encontramos, los restos destrozados y sin vida de incontables excursionistas perdidos con la carne arrancada de los huesos por un depredador invisible. Sara ahogó un grito e incluso la expresión estoica de Jack se desmoronó ante la visión. Entonces, sin previo aviso, la oscuridad pareció cobrar vida con una presencia malévola y retorcida. Un gruñido gutural resonó en la cámara y sentí el inconfundible roce de la muerte cuando la criatura se abalanzó sobre mí. Una oleada de gritos, desesperación e instinto llenó la caverna. Luchamos con todas nuestras fuerzas, pero no fue suficiente. Uno a uno vi cómo mis amigos eran arrastrados hacia las sombras de las que había surgido la criatura, y entonces me encontré solo. Aterrorizado y sin opciones, huí de la caverna y nunca miré atrás. La pesadilla que se desarrolló en las profundidades del Gran Cañón sigue siendo un secreto que me llevaré a la tumba. Lo único que sé es que algo antiguo, algo malévolo, sigue acechando en las sombras de los cañones. Así que si alguna vez te encuentras de excursión en el Gran Cañón, asegúrate de prestar atención a las advertencias de la tierra y a los susurros de tus antepasados, porque no todos los que recorren los senderos del cañón están perdidos. Algunos son devorados por la oscuridad que yace en su interior. La primera vez que oí los susurros que resonaban en el cañón pensé que me estaba volviendo loco. Me llamo John Two Rivers y soy un nativo americano de Cherokee que trabaja como guarda forestal en el Parque Nacional del Gran Cañón. Llevo más de 15 años haciendo este trabajo y creía que conocía estas tierras como la palma de mi mano, pero últimamente los susurros y las extrañas desapariciones me han hecho cuestionarme todo lo que creía saber. Todo empezó con los excursionistas. Venían al parque en grupos ansiosos por explorar la impresionante belleza del Gran Cañón. Salían por los senderos trillados, riendo y haciendo fotos,
completamente inconscientes del terror que acechaba en las sombras, y luego simplemente desaparecían. Un día, mientras patrullaba por los senderos, me topé con un campamento abandonado. El fuego estaba frío, las tiendas vacías y la comida a medio comer en los platos. Un escalofrío de terror me recorrió la espalda al darme cuenta de que algo iba muy, muy mal. Con el paso de las semanas, empecé a oír susurros. Al principio pensé que era el susurro del viento entre los árboles o los murmullos lejanos de otros excursionistas. Pero a medida que la voz se hacía más fuerte, se hizo evidente que los susurros no eran humanos. Eran antiguos, de otro mundo y escalofriantemente siniestros. Empecé a investigar las leyendas de mis antepasados cherokees, desesperada por encontrar una explicación a las cosas que había visto y oído. Y fue entonces cuando descubrí la leyenda de la Yeli, una criatura malévola que vive en las profundidades de las cuevas del Gran Cañón. Esta criatura, dice la leyenda, ha rondado las tierras durante incontables generaciones, secuestrando y matando a aquellos que se atreven a aventurarse demasiado cerca de su guarida. Decidido a poner fin al reinado de terror de los Ayeli, recluté a 2 compañeros guardabosques, Joe y Emma, para que me ayudaran a investigar las antiguas cuevas ocultas en las profundidades del cañón. Nos adentramos en el sistema de cuevas armados únicamente con nuestras linternas y la feroz determinación de descubrir la verdad. Cuanto más avanzábamos, más opresiva se volvía la oscuridad y los susurros se hacían más fuertes y amenazadores. «John, no estoy segura de esto», susurró Emma nerviosa. «Quizá deberíamos dar la vuelta». Sabía que estaba asustada, pero yo también lo estaba. «Tenemos que averiguar qué les está pasando a esos excursionistas», respondí, intentando parecer más valiente de lo que me sentía. «No podemos permitir que esto continúe». Cuando nos adentramos en la cueva, nos topamos con una escena que me perseguirá en mis pesadillas el resto de mi vida. Había huesos humanos en el suelo, limpios de carne y roídos por los dientes dentados de los Ayeli. El aire olía a muerte y podredumbre, y las paredes estaban arañadas y raspadas como por algo desesperado por escapar. En ese momento, supe que habíamos encontrado la guarida de los Ayeli. Nos quedamos inmóviles, aterrorizados, mientras los susurros alcanzaban su punto álgido, y entonces la criatura emergió de las sombras. Su monstruosa forma se alzaba sobre nosotros. Es imposible expresar con palabras el horror de la aparición de Ayeli. Sus ojos ardían con un fuego sobrenatural, y su cuerpo serpentino se deslizaba y enroscaba con una gracia aterradora. Cuando abrió sus enormes mandíbulas, mostrando hileras de afilados dientes, supe que estábamos a punto de convertirnos en sus próximas víctimas. Pero entonces, justo cuando la criatura estaba a punto de atacar, ocurrió algo que no puedo explicar. Una luz cegadora llenó la cueva, y el Ayeli dejó escapar una ballena. Roto y lleno de dolor, se retorció y se agitó antes de retirarse a las sombras con una derrota tan inexplicable como su existencia. Salimos de la cueva maltrechos y sacudidos, pero vivos. Nunca hablamos de lo que vimos con nadie, pero las desapariciones cesaron y los susurros se desvanecieron. Sigo patrullando los senderos del Parque Nacional del Gran Cañón, pero ahora sé que algunos misterios es mejor no perturbarlos. Y a veces en plena noche, cuando el viento silba a través del cañón y la oscuridad aprieta, aún puedo oír los susurros de Ayeli, un escalofriante recordatorio del antiguo mal que aún acecha en las profundidades de la tierra. Siempre supe que había algo profundamente inquietante en la vasta extensión del Gran Cañón. Hay una energía escalofriante, casi sobrenatural, que impregna el aire y te hace sentir como si te observaran 1000 ojos invisibles.